empieza ahora. Quisiera suplicarles que se pongan de pie todos y todas. Estamos dándoles la bienvenida en esta oportunidad a los amigos y a las amigas que están con nosotros por primera vez. Y también si hay hermanos y hermanas que están por primera vez, sean bienvenidos. Y por supuesto todos y todos los que ya son parte de esta gran familia del Señor, sean bienvenidos. Y rápidamente vamos a estar abriendo la Biblia. Queremos leer una porción y voy a suplicar que nos vayamos al libro de Josué. Libro de Josué, y leemos en el capítulo número 1 y aún en el capítulo número 6. Libro de Josué, capítulo número 1 y capítulo número 6. Vamos a leer dos versículos del capítulo número 1, verso número 8 y 9. Dice la Escritura: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Capítulo número 6, verso número 1 en adelante dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez. Y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga: gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y ahí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas.
Y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Verso 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Amén. Vamos a dejar hasta ahí, vamos a orar para que Dios se glorifique en esta mañana. Yo creo que todos deseamos que Dios haga maravillas en medio nuestro. Y la va a hacer si le clamamos. Aquí hay muchas peticiones, muchas peticiones, y Dios quiere obrar en estas vidas. Así de que pidámosle con todo el corazón, confiando en Él, y Dios hará. Y por supuesto, oremos también para que Dios nos hable. Así de que cierren sus ojos todos y todas. Vamos a orar al Señor. Recordemos que Él está acá con nosotros. Ahí cerquita de usted está el Señor. Dios quiere bendecirle, por eso lo ha traído. Oremos al Señor. Padre amado, Señor, nuestro único Dios, porque creemos que tú eres el único Dios. Fuera de ti no hay Dios. Y eres el gran Dios, el soberano del universo. Para ti nada hay imposible. Aquí estás tú con nosotros, Señor. Y por eso te rogamos, suplicamos bendición para estas vidas. Señor, nuevamente traemos delante de ti estas peticiones de tu pueblo, de tus hijos, tus hijas, para que tú puedas hacer el milagro. Señor, engrandécete, manifiéstate, obra como tú lo sueles hacer, Padre. Arranca toda enfermedad de estas vidas. Todo problema económico, emocional, espiritual, familiar, matrimonial. Todo problema por la delincuencia. Señor, glorifícate. Haz el milagro en cada una de estas vidas. Y ahora, juntamente con tu iglesia, reprendemos todo problema, toda enfermedad en estas vidas. La reprendemos y la echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Para ti nada imposible, Padre. Y ahora, en una sola voz, con tu pueblo te rogamos. Háblanos, Padre bendito. Tú nos has traído porque deseas bendecirnos. Y parte de la bendición es que tú nos hables. Háblanos. Por los méritos de Jesús, lo rogamos. Amén. Y amén, nuestro Señor. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor, tomen su lugar. Yo creo que el libro de Josué contiene versículos que son conocidísimos, como la historia que se narra cuando Israel conquista la ciudad de Jericó, y los versículos que también leíamos en el capítulo número 1. Y hay muchos versículos acá en este libro que son sumamente conocidísimos. Pero antes de llegar a este libro y a la enseñanza de estos versículos, porque usted sabe de que en este libro pues se mueve
la historia de Israel. Pero Israel ya tenía varios años de ser nación. Aún recordemos que en Egipto ellos estuvieron un poco más de 400 años en cautividad. Entonces ya Israel tenía varios cientos de años de existir. Lo que le quiero mencionar es que antes del libro de Josué encontramos a un Israel totalmente diferente en aspectos espirituales que el Israel que está acá en este libro de Josué. Yo quisiera que se ubicaran conmigo, por ejemplo, en el Israel del desierto, cuando salieron de Egipto hasta llegar a las fronteras de Canaán. ¿Cómo se imagina usted a ese Israel? Ustedes saben de que el Israel que nosotros encontramos ahí, por ejemplo, es un Israel incrédulo. Inmediatamente uno asocia a ese Israel con un pueblo sumamente incrédulo. Aparte de incredulidad, fue un pueblo idólatra. Se manifestó en muchas ocasiones la idolatría. Aún la Biblia dice de que un dios que se llamaba Moloc todo el tiempo acompañó a esta nación. Imagínense ustedes. Esto refleja de que este pueblo era idólatra. También era un pueblo muy rebelde. ¿Cuántas ocasiones la palabra menciona en el libro de Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que quisieron apedrear a Josué? A veces también querían apedrear querían apedrear a Moisés y querían apedrear a Aarón. Y aún se rebelaron contra Dios. Y aparte de estos detalles, encontramos también a un pueblo cobarde. Ustedes saben que cuando llegan ya a fronteras para entrar a Canaán, Moisés envió a los espías juntamente con Caleb y Josué. Y los otros 10 espías lo que hacen es desanimar al pueblo. Hablando de que... Entonces son características, y ustedes conocen, y si no lo conocen pues van a saberlo, el pueblo de Israel, en el sentido espiritual, es totalmente opuesto al Israel que mencionamos en el desierto. Yo no sé si ustedes han leído alguna vez el libro de Josué, pero, por ejemplo, aquí no se ve un pueblo incrédulo. En ningún momento se ve un pueblo incrédulo. Al contrario, vemos un pueblo creyente en Dios. Y Josué le decía tal cosa y el pueblo obedecía. Y aparte de eso, nunca vemos a un pueblo idólatra. Usted no ve en el libro de Josué que haya idolatría en este pueblo. Es un pueblo tan fiel al Señor. Y luego vemos a un pueblo valiente. Valiente aún, totalmente lo contrario a los espías de Moisés. Y dijeron, a pesar de que habían presenciado que habían gigantes también ahí en Canaán, pero dijeron, vamos y conquistemos, porque Jehová ha entregado esta tierra. ¿Qué les parece? Hermanos, un pueblo reflejando ahí, o poniendo como el reflejo de la credulidad de este pueblo, poniendo a esos 2 espías. Pero se ve que ya no había cobardía en ellos. Y nunca vemos a este pueblo que se haya rebelado contra Josué. Sí, cuando uno examina este libro, no vemos a un pueblo que se opusiera a Josué y que quisieran apedrear a Josué. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué notar a un pueblo totalmente diferente al Israel del desierto? O al Israel del Pentateuco, si usted quiere verlo así. ¿Por qué vemos un pueblo así tan
cimentado en términos puramente espirituales. ¿Saben por qué, hermanas y hermanos y amigos que están acá? ¿O quieren saber por qué? ¿Saben por qué? Por el liderazgo que ellos tenían. O sea, me refiero al liderazgo de Josué. Todo dependió del liderazgo de este personaje. Es increíble, hermanas y hermanos. Y por eso es que el libro de Josué, algunos lo comparan al libro de Efesios y de Filipenses. Lo llaman el libro de las buenas nuevas del Antiguo Testamento. Porque es un libro que es totalmente opuesto por lo menos a los libros históricos del Antiguo Testamento. Y aún a los libros proféticos. Porque ya dijimos el tipo de pueblo, hablando de Israel en el Pentateuco. Pero si usted se va después de Josué, que sigue el libro de Jueces, hermanos, ese pueblo de Israel es un pueblo abominable. Es un pueblo que en términos espirituales tocó fondo. Se fue tan bajo. Luego si nos vamos a Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, el libro de Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas. O los libros que encontramos como los profetas mayores, los profetas menores, hermanos. Es un pueblo en rebeldía, en oposición al Señor. Pero como dije, cuando uno ya se va al libro de Josué, nos vamos dando cuenta de que este libro refleja a un pueblo íntegro. Aún, porque Josué tuvo su falla, no estoy hablando de que Josué fue perfecto. Ustedes se recuerdan cuando los gabaonitas se fingieron que era un pueblo que venían de lejos. Traían el pan nacido, la ropa, ¿qué? Ropa vieja, zapatos rotos y viejos. Y se fingieron que venían de lejos. Y Josué no consultó al Señor. Y más tarde se dieron cuenta que los gabaonitas eran vecinos. Y Dios había dicho de que había que exterminar a todos los pueblos de Canaán. Y luego hicieron pacto con ellos. Y cuando ya se dieron cuenta que eran vecinos, ya habían realizado el pacto, ya no los podían aniquilar. Pero dice de que el pueblo reprendió a José y a los príncipes de Israel. El pueblo no le pareció la actitud de su líder. Y por eso le vuelvo a repetir, todos estos rasgos de altura espiritual, lo que refleja es que Josué triunfó como líder. Fue un gran líder espiritual. Un personaje, hermanas y hermanos y amigos que están acá y amigas, que mantiene rasgos espirituales, pero tan excelsos, que se distingue ese gran liderazgo. Y mi modo, como así era el líder, así era el pueblo también. Seguían las pisadas de este pueblo, de este líder. Ahora la pregunta es, ¿por qué Josué triunfó? ¿Por qué Josué llegó a hacerlo lo que fue? Es decir, teniendo un ministerio, por decir así, ideal. O un personaje emblemático, como es que vemos un personaje así, tan emblemático. ¿Por qué esta huella pero tan profunda en Josué? ¿Qué es lo que él tenía? Y esos rasgos en Josué son los que ahora quiero compartir con ustedes. Por lo menos 2 detalles me llaman la atención en Josué. Y vuelvo a repetir, eso es lo que ahora quiero compartirles a todos y aún los que me escuchan por la radio. Pero fíjense bien, Josué tenía algo que yo espero que lo asimilemos todos. Yo creo que hoy más que nunca se necesitan hombres y mujeres de Dios que tengan rasgos de liderazgo. Y cuando hablo de líder no me estoy refiriendo a líder de célula, porque se requieren líderes en el matrimonio, líderes en términos espirituales, por supuesto, líderes en la familia, líderes en el vecindario, líderes en la iglesia, líderes
en la nación. Hombres ideales, mujeres ideales, con rasgos profundos en lo espiritual, que la gente se sienta inspirado en él o en ella. Porque cuando alguien tiene cualidades espirituales muy elevadas, la gente lo imita a uno. Pero también imitan lo malo que uno pueda tener. ¿De por qué triunfó Josué? ¿Qué es lo que él poseyó? Y por eso yo le leía, voy a irme al libro o al capítulo número 6. Ahí se habla de la toma de Jericó. La famosa toma de Jericó, que es la primera ciudad que ellos conquistaron ya en Canaán. Habían pasado el Jordán, estaban en Canaán y ahora pues iban a tomar Jericó. Pero ustedes saben que Dios no le dijo a este pueblo: prepárense militarmente. Bueno, para comenzar, ellos venían de Egipto, habían sido esclavos, habían atravesado un desierto y humanamente hablando pues era imposible que ellos pudieran estar preparados en un sentido militar. Luego Josué era nuevito, estaba estrenando su ministerio. Sin embargo, Dios bien pudo haberle dicho a este pueblo, como se lo dijo cuando se enfrentó a Jai, que las estrategias que Dios le entrega a Josué para conquistar Jai son bien diferentes a la estrategia de Jericó, porque ahí fueron estrategias militares. Ahí se habla de mandar soldados o ejército israelita para enfrentar a los de Jai. Y luego se habla de emboscadas. Se habla de emboscadas. Pero aquí no se habla de enfrentarse ejército con ejército, ni tampoco se habla de emboscadas. Aquí se habla de darle vuelta a la ciudad. Bueno, las ciudades en esta época, sobre todo las ciudades grandes, eran amuralladas. Y ustedes conocen, aunque no lo leíamos acá, está en el capítulo número 2 siempre del libro de Josué, que Rahab, la ramera, su casa la tenía sobre el muro. Imagínense ustedes qué tipo de muros eran para que cupiera una casa. O sea, no era un murito, era un muro, hermanos. ¿Qué? Muy amplio y muy fuerte. Pero ahora el Señor le dice a Josué que el pueblo debería dar vuelta. Durante 6 días, una vuelta en un día. O sea, en el primer día solamente una vuelta. De al frente iba el pueblo, detrás iban 7 sacerdotes con bocinas, y luego iba el arca del pacto. Dice la Biblia que después del arca del pacto iba la retaguardia. Y todo lo que hacían los sacerdotes, porque llevaban bocinas, era sonar las bocinas. Pero daban vuelta a la ciudad y terminaban. Luego venía el siguiente día y volvían a hacer lo mismo. Luego el siguiente día volvían a hacer lo mismo hasta que llegó el día sexto. Hicieron lo mismo, una vuelta. Pero todos conocemos que el día séptimo, el Señor le dijo a Josué que iban a dar 7 vueltas. 7 vueltas. Y al final de las 7 vueltas iban a gritar. Iban a gritar, eso es todo lo que iban a hacer, gritar. Y entonces dice la Biblia que los muros de Jericó caerían. Pero hermanas y hermanos y amigos y amigas, piensen por favor en esta mañana. Piensen que Dios le hubiera dicho a usted esta estrategia. O cuando Dios le dijera ¿a qué? A nosotros, ¿verdad? Démosle vuelta a una ciudad con un muro amplio que quepa una casa. Y en la 7ª vez o el 7º día más bien, den 7 vueltas. Y luego grítenle al muro. Griten. ¿Creen ustedes, hermanos, que nosotros lo hubiéramos hecho? Así hablando en términos humanos. ¿Creen que lo hubiéramos hecho? Quizás alguno por la emoción dice sí, ¿verdad? Pero ya poniéndose en el lugar de Josué y en el lugar de Israel, no era fácil. Pues sí, como que como que le diga yo bote esta pared, ¿verdad? Que está aquí al fondo. Con gritar y con dar vuelta, ¿usted cree que se caería? Bueno, ¿cuántas veces hemos gritado acá, verdad? Y aquí no vemos 1, 2, 3, ¿verdad? Aquí ya vemos miles. Aquí hay más de 5,000 personas reunidas. ¿Cuántas veces hemos gritado?
Ahora, por supuesto, no estoy hablando en términos de estrategia, ni que Dios quiera que gritemos para que se caiga la pared, pero estoy hablando para que uno realmente esté consciente de que no era fácil. No era fácil, hermanos. Era sumamente difícil. Ahora, ¿por qué el Señor comenzó así con Israel? ¿Por qué, repito, no comenzó enfrentando a esta nación con otras naciones en el sentido pues de pelear, de luchar? ¿Por qué les habló de vueltas, de bocinas, de gritos? ¿Por qué comenzaron así a conquistar la tierra? ¿Saben por qué, hermanas y hermanos? ¿Saben por qué? ¿O quieren saber por qué todos los que están acá? ¿Quieren saber por qué? Porque Dios lo que deseaba que este pueblo comprendiera y que Josué comprendiera que quien iba a lograr las batallas de Israel era ese Dios todopoderoso. Eso es lo que Dios quería que comprendieran, que las batallas eran de Él, no eran del pueblo. Ustedes conocen, hay porciones en la Biblia donde dice, no es con espada, no es con ejército, es, dice la Biblia, con mi Santo Espíritu. Eso es lo que Dios quería, que se entendiera que Él pelearía por su pueblo y que las batallas eran de Él. Pero para que usted entienda mejor, Dios lo que quería es que este pueblo entendiera, que Josué entendiera de que Dios lo iba a hacer todo. Todo. En cuanto a derribar muros, en cuanto a derribar ejércitos, en cuanto a derribar naciones. Quien lo iba a hacer era el mismo Señor. Bueno, por eso le leí el verso número 9 del capítulo número 1. Dice, oiga lo que dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Y luego dice, Jehová, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es lo que Dios quería que entendiera su pueblo, que Dios iba a estar con ellos, y si estaba con ellos, como ya señalé, Él lo quería hacer todo. Él quería darle la victoria a su pueblo. Pero ¿saben una cosa? Josué lo creyó, y ese es el distintivo de Josué. ¿Y saben por qué digo que lo creyó? Porque ordenó al pueblo lo que Dios le había dicho, que comenzaran a dar vuelta. Parecían locos. Yo me imagino a los de Jericó viendo a Israel dando vueltas, una vuelta, tocando bocina a los sacerdotes, con el arca del pacto. Yo creo que cuando la gente los veía decían, están locos. Están locos. Y luego Josué les ordenó que lo hicieran. Y por eso le vuelvo a repetir, Josué dio muestras de que confiaba en el Señor. Confiaba de que las batallas son de ese Dios glorioso. Él confió plenamente en Dios. Sí, su confianza estaba en el Señor. No se apoyó en sí mismo, no se apoyó en su pueblo, no se apoyó en estrategias militares, se apoyó en Dios. Confió en el Señor. Dios daba muestras de que iba a estar con él. Y le había dicho, esfuérzate, sé valiente. No tengas temor. Yo estaré contigo. Yo lo voy a hacer todo. Todo lo voy a hacer. Pero tenés que confiar en mí. Confía en mí. Y por eso dije, hermanas y hermanos, que hoy se necesitan líderes.
grandes líderes. Se necesitan líderes. Y los hombres más grandes que jamás hayan existido son los hombres que confiaron en Dios. Si no lee el capítulo número 11 del libro de Hebreos, dice, hablando de los hombres de fe, que los hombres de fe tuvieron buen testimonio. El testimonio de esta gente es grande por su fe, porque confiaron en el Señor. Y eso es lo que Josué, como dije, hace, confiar. Confió en su Señor. Hermanas y hermanos, ustedes saben que a veces hay muros que nos rodean. Hay muros que no caen fácilmente. ¿Cuántos no tienen problemas acá o tenemos problemas acá? ¿Cuántos tenemos problemas? Todos tenemos problemas. ¿Saben una cosa? Dios quiere botar esos muros. Dios los quiere derribar. Él los quiere hacer. Él quiere derribar esos muros. Él quiere pelear nuestras batallas. Él quiere hacer la obra. Él quiere tomar la batuta de nuestras necesidades. Él quiere darnos la bendición. Él quiere obrar. Él quiere estar al frente de todo. Y no solamente quiere, sino que también lo hace. Lo hace. ¿Saben, hermanas y hermanos? Hablando una vez más del libro de Josué. Josué tiene dos temas importantísimos. Uno es el liderazgo, y valga la redundancia, de Josué. Ese es el tema principal, o uno de los temas más bien principales del libro de Josué, el liderazgo. Cuando usted lea el libro de Josué, léalo en torno al liderazgo de este personaje. Pero aparte de eso, hay otro tema importante, y es el que Dios quería estar en la historia de su pueblo. Dios no quería estar lejos de su pueblo. O Dios allá en el cielo y su pueblo acá, hermanos, haciendo malabares para poder subsistir. No, ese no es el fondo o la parte principal de este libro. Dios quería estar con su pueblo, a la par de su pueblo, junto con su pueblo, en medio de su pueblo. Ese era, hermano, era el propósito de Dios, estar en la historia de su pueblo. Pero para eso hay que confiar en Él. Bueno, la Biblia nos enseña que Dios está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Cuántos creen esto? ¿Pero lo creen de veras, hermana y hermano? Voy a dejar que terminen de aplaudir. Pero sinceramente lo creen. No, pero por favor no le pongan así tan espontáneamente. Sinceramente creemos que va con nosotros. Mire que a veces usted no sabe lo que dice. Porque vuelvo a repetir, los muros que nos rodean, a veces no solamente nos rodean, nos están aplastando. Nos están aplastando. ¿Y cuánta gente acá se siente sola, se siente solo? ¿Cuántos se sienten morir? Los problemas se han agigantado y nos han aplastado. ¿Cuántos? ¿Cuántos temblamos ante el problema? O ya no dormimos por el problema. ¿Cuántos se están consumiendo por el problema? Temblamos ante el problema. ¿Por qué? Porque en la práctica no creemos. Pero Josué creyó, confió en su Dios, confió plenamente. Confió, y repito, confió porque le dijo al pueblo: vamos a hacer esto y esto y esto. A rodear la ciudad se ha dicho 6 días, el último día 7 veces, que era el séptimo día.
Y van a gritar, y Josué decía, los muros van a caer. Pero le decía, pero si los muros son gruesos, aunque todo el pueblo lo empuje, no cae. Él decía, caen. Caen porque caen. Y el diablo quizás también le susurraba y le decía, estás loco, Josué. Josué le decía al diablo, loco estás vos, demonio, le decía. Pero los muros caen porque caen. Caen porque caen. Yo sé que caerán. Y le decían, imposible. No caen. No caerán. Él decía, caen. Van a caer. Así es que pueblo, a marchar se ha dicho. Adelante. Ustedes que tienen las bocinas, a tocar las bocinas se ha dicho. A caminar, a avanzar, a gritar, porque estos muros caerán. ¿Por qué? Porque confiaba en el Dios que él tenía. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde vino la fe a Josué? Y con esto quiero terminar, por eso que les dije que les iba a dar 2 detalles de Josué. ¿De dónde le vino esta confianza, hermanos? ¿De dónde ustedes creen que le vino la confianza a Josué? ¿Ah? ¿De dónde le vino la confianza? ¿De dónde le vino la confianza? Del Señor, de Dios, de Cristo, dicen algunos. Espero que no sea el Cristo de Esquipulas para algunos. ¿Pero de dónde le vino? ¿Sabe lo que hacía Josué? Oiga lo que dice la Biblia. Capítulo número 1, verso número 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Oiga lo que dice. Verso 8, capítulo 1. Quiero que lean conmigo. Nunca se apartará de ti o de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Pero mire qué interesante. Dios le dice, ¿quieres confiar en mí? Claro, Señor, decía Josué. ¿Cómo no quiero confiar en ti? O como que yo le preguntara a usted, ¿quieres confiar en el Señor? Todo el mundo dice, sí, yo quiero tener una fe fuerte, poderosa. Una fe que sea capaz de decirle a este monte, móntete, quítate de ahí, que ese monte se mueva. O que sea una fe capaz de derribar muros. Entonces Dios dice, fácil. Es fácil. Para tener una fe como la de Josué, lo que se necesita es esto. Que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Sino que de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche meditarás en él. Con razón, Josué era lo que, hermanos, no se parece a aquellos que viven allá por donde usted vive. ¿Quién medita en la Biblia hoy, noche y día? Dígame usted, ¿quién medita en la palabra de Dios noche y día hoy? ¿Quién lee la Escritura noche y día? Podemos decir que nunca se aparta de nosotros este libro. No me estoy refiriendo a andarlo así en el sentido literal, pues andarlo cargando, sino en el sentido de meditar la palabra. Nunca, dice el Señor, nunca se aparte. Medita en ella noche y día. Medita noche y día. Por supuesto no dice la Biblia que solamente hay que leerla, porque una cosa es leerla y otra cosa es meditarla. Y Dios no le dice léela. Que por cierto, hermanos, en esta época eran unos cuantos escritos, porque ustedes saben que el Antiguo Testamento se escribió, bueno, su gran mayoría se escribió ya por el siglo VI. Ya nuestro hermano Mario pues nos ha enseñado acerca de los documentos yavista, eloísta, sacerdotal y deuteronomista. Y su hermano, la unión final de estos documentos fue ya por el siglo VI antes de Cristo.
Y aquí estamos hablando ahí por el año 1250, 1300 más o menos. Habían pasado más o menos, o más bien faltaban como 7 años para que se escribiera o se juntara o se formara toda la Biblia. O más bien el Antiguo Testamento. Eran escritos que Josué había hecho lo que el Señor le decía a Josué que leyera. Eran escritos de Moisés, algunos escritos de Moisés, porque Moisés también escribió algunos mandamientos de la Escritura. Pero era palabra de Dios. Era palabra de Dios, como también nosotros tenemos la Biblia, que toda ella es palabra del Señor. Entonces se refería a esta palabra, la palabra que Dios había dado a Moisés, y Moisés se lo había dado a Josué. Pero Dios le decía, nunca, nunca, medítala día y noche, día y noche, día y noche. Si usted quiere, noche y día, vaya pues. Pero medítela, léala, léala. La Biblia dice, usted conoce ese versículo, hermano, ¿quién no lo conoce si hasta los niños lo conocen? ¿Quién no conoce ese versículo? Que por oír viene la fe. Por el oír, dice la Biblia, de la palabra de Dios viene la fe. ¿Te parece que Josué era grande, fue grande, gran líder? Líder que sobresalió. ¿Por qué? Porque confió en su Dios. Confió en su Dios. Un hombre sólido. Confió en Dios. Pero confió porque nunca dejó de meditar. Hermana y hermano, yo le voy a preguntar en esta mañana, y con esto voy a terminar. Y no me vayan a decir nada. No quiero que ni pispileen por tan siquiera. Solamente les voy a preguntar algo. ¿Ustedes meditan la Biblia día y noche? Mire que los muros, como dice el versículo 1 del capítulo 6 de Josué, estaban cerrados, bien cerrados. Y hay problemas que uno no les haya ni cola ni cabeza. Uno no haya que hacer. Se necesita una fe poderosa. Solamente los hombres y mujeres de fe pueden triunfar. Y por eso yo le preguntaba, ¿usted la medita de día y de noche? Seamos honestos, hermanas y hermanos, pero a algunos de ustedes se les nota que no leen la Biblia. No la leen. Y otros la leen como que fuera ni el diario de hoy, ¿verdad? Porque a veces el diario o la prensa o el mundo o latino, lo que sea, a veces hasta lo meditamos, pero la Biblia no la meditamos. Nos parece un libro aburrido. Un libro hasta troglodita nos parece. Un libro extraño, raro. Pareciera que no está actualizado. Como que, hermanos, esta palabra no estuviera actualizada para hoy. Uno le parece raro, pero es porque no la meditamos. Pero estos hombres meditaban noche y día. Y entre más conozcamos la palabra, más vamos a conocer al Dios de la palabra. Y entre más conozcamos al Dios de la palabra, más vamos a confiar en Él. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Y si conocemos al Dios de la palabra y confiamos en Él, no importa a qué muro nos enfrentemos. No importa. Van a caer. 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 Así de que en esta mañana espero que Dios nos haya hablado a todos. ¿Cuántos creen que Dios les ha hablado en esta mañana? Bueno, espero que sí. Y repito, Dios quiere líderes espirituales, líderes que demostremos que confiamos en el Señor. Demostrémosle confianza en Dios. Demostremos. Esos son los líderes que hoy se necesitan. Josué triunfó. Josué triunfó. Triunfó. El pueblo de Israel vio en él un liderazgo de confianza en Dios increíble. Dijeron, ese es el hombre que necesitamos.
y lo siguieron. Y el pueblo de Dios fue un pueblo íntegro. Un pueblo íntegro. Así de que Dios nos ayude en esta mañana. Nos haga entender el liderazgo que Él desea para esta época. ¿O no? Hermanos, problemas hay hoy en día. Bueno, grandes problemas. Grandes problemas. Y uno ya no haya qué hacer. Ya no hayamos qué hacer. Entonces regresemos a la palabra. Meditémosla noche y día. Y van a regresar los Josué. Como en esta época. Hermano, lidiar con Israel no era fácil. Usted sabe que hasta desfasaron a Moisés. Y no menosprecio a Moisés, usted sabe que es un hombre grandísimo. Pero lo desfasaron a Moisés. Porque era un pueblo terrible, hermano, terrible. Pero a José nunca lo desestabilizaron, nunca lo desestabilizaron. ¿Por qué? Porque estaba bien agarrado de Dios, bien prendido. Y veía que Dios estaba con él. Y como estaba con él, triunfó. Vamos a orar todos en esta mañana. Cierren todos sus ojos, por favor. Queremos orar a Dios en esta mañana. Todo el mundo con sus ojos cerrados. Todos. Gracias a Dios, Él nos ha dejado su palabra. Yo sé de que aquí hay amigos y amigas. Han escuchado la palabra. Usted y yo podemos llegar a ser hombres y mujeres de confianza. La iglesia puede llegar a ser de confianza en el Señor. Las cualidades de Josué es que él supo confiar en Dios. Dios lo quería hacer todo. Él quería hacer todo. Pero se necesitaba confianza en Dios. Para que esa confianza brotara, se necesitaba meditar en la palabra noche y día. Yo quisiera invitar en esta mañana a aquellos que han escuchado la palabra, hemos predicado la palabra, hemos meditado la palabra. Pero si hubiera alguien que por primera vez, algún amigo y amiga, quiere dar muestras que confía en ese Dios. La Biblia lo llama a confiar en Dios, a confiar en Él, a confiar en el Señor. Lo que tiene que hacer en esta mañana, como muestra de confianza en Dios, es arrepentirse de sus pecados. Eso es lo primero. Como muestra de confianza en Dios, lo que hay que hacer es arrepentirse. ¿Algún amigo y amiga quiere entregarse a Cristo en esta mañana? Levante su mano. Si hubiera alguien que por primera vez se entrega al Hijo de Dios, levanta su mano ahí en su lugar. Queremos orar por usted. ¿Algún amigo o amiga? Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien que quiere entregarse a Cristo? Levanta su mano ahí en su lugar. Si hay amigos y amigas, usted necesita que Dios se haga cargo de sus problemas. Yo sé que usted tiene problemas. Yo sé que usted tiene grandes problemas. Pero Dios no se va a hacer cargo de ellos hasta que usted confíe en Él. Pero parte de la confianza es que usted se arrepienta de sus pecados. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo? Levanta su mano. ¿Algún amigo y amiga? Levante su mano, póngase de pie en esta hora. Queremos hacer una oración. Queremos orar para que Dios lo bendiga a usted. ¿Alguien lo hace? Levanta su mano. Hay un niño que pasa. Dios le bendiga. ¿Alguien más se entrega a Cristo? Los que desean reconciliarse, la iglesia que desea reconciliarse, a lo mejor usted se ha apartado de la palabra de Dios. Se ha alejado de la palabra. Y si se ha alejado de la palabra es por causa de su pecado. Y por eso usted no confía en el Señor. ¿Alguien quiere entregarse a Cristo y otra vida más? Dios le bendiga. ¿Alguien más quiere entregarse al Hijo de Dios? Levanta su mano ahí en su lugar. O los que desean reconciliarse con Dios en esta hora. Hermana y hermano, si usted ha pecado contra el Señor, si ha pecado contra Dios, levante su mano.
Arrepiéntase. ¿Alguien más lo hace? Hay otra vida, Dios le bendiga. ¿Alguien más se entrega a Cristo? Levante su mano. Rápidamente, venga, rápidamente. El tiempo nos avanza. ¿Alguien más se entrega a Cristo? Levanta su mano. Dios le bendiga. Pase aquí al frente, pase. ¿Alguien más se entrega al Hijo de Dios? Levanta su mano. ¿Alguien más se entrega a Cristo Jesús? Levanta su mano si lo hay. ¿Alguien más? O se pone de pie. Queremos orar para que Dios perdone sus pecados, para que Dios tenga misericordia. ¿Alguien más lo hace? Levanta su mano. Dios le bendiga al otro caballero que viene. ¿Alguien más se entrega a Cristo? ¿Hay alguien más que se entrega al Hijo de Dios? Levanta su mano. Vamos a orar para que Dios lo perdone. ¿Hay alguien más? Levanta su mano. O se pone de pie en esta mañana. Queremos orar para que Dios lo perdone. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo voy a pedir a la iglesia del Señor, hermanas y hermanos, en este tiempo hacen falta los hombres y mujeres de fe. Hacen falta los hombres y mujeres de fe que tengan un liderazgo de fe. La gente necesita ver hombres y mujeres de fe, como Josué. Como Josué. En el hogar se necesitan hombres y mujeres de fe. En la familia se necesitan hombres y mujeres de fe. En la sociedad, en la iglesia, se necesitan hombres y mujeres de fe. Josué creyó que Dios lo podía hacer todo. Lo creyó. Creyó que Dios estaba con él. Vamos a orar. Vamos a orar. Todos aquellos que desean decirle al Señor: yo deseo en esta mañana, yo deseo tener una fe como la de Josué. Ayúdame a meditar en tu palabra noche y día. Los que desean meditar en la palabra de Dios noche y día, yo voy a pedir a la iglesia que se ponga de pie en esta mañana. Vamos a orar en esta hora. Pónganse de pie la iglesia. Vamos a orar al Señor en esta hora. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos a la presencia del Señor. Queremos orar a Él. Queremos orar por estas vidas que están acá al frente. Oramos al Señor: Padre que estás en los cielos. Señor, te damos gracias porque tú eres grande. Gracias porque te mueves en este lugar. Padre, perdona estas vidas. Perdónales, límpiales con tu sangre, Dios mío. Perdónales, Señor. Lávales con la sangre de Jesucristo. Hazles nuevas criaturas. Restáurales, Padre, espiritualmente. Y también te ruego, aquí está tu iglesia, Señor. Aquí está tu pueblo, Dios mío. Queremos ser líderes de fe. Los que quieren ser líderes de fe, levanten sus manos. Levanten sus manos los que quieren ser líderes de fe. Ayúdanos a confiar de que tú lo harás todo. De que tú vas a derribar los muros, Padre. Ayúdanos en esta mañana. Y ayúdanos a meditar en tu palabra noche y día. Queremos meditar en tu palabra noche y día, Señor. Sí, Señor, ayúdanos a meditar en tu palabra noche y día. Por Jesucristo lo pedimos. Señor, nos comprometemos a leer y a meditar en tu palabra noche y día, para que brote esa fe, para que confiemos como Josué lo hizo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Un aplauso al Señor por esta vida que se ha entregado a Él. Un fuerte aplauso en esta mañana. Gloria a Dios. Acaba de escuchar Voz de Restauración, la luz que su camino necesita.
Escríbanos a radio@restauracion.fm o llámenos al 2294-9596. Esta es una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión.